Damos gracias al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio en la profecía de Isaías y vamos a continuar en el capítulo 28 desde el verso 5 en adelante. Dice la palabra: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Bueno, así es cuando realmente nosotros nos gloriamos en Dios. Habíamos visto que este pueblo en su soberbia se gloriaba, así en su fuerza estaban un poco ebrios, envalentonados. Sin embargo, note que cuando Dios toma el control de nuestra vida, dice el verso 6, y por espíritu de juicio. Eso es lo que había perdido Israel, había perdido el juicio. Israel estaba realmente sin discernimiento, estaba extraviado, estaba ebrio. Pero cuando el Señor esté en el trono, cuando el Señor nuevamente esté en el trono, Israel va a volver a tener juicio, va a volver realmente a discernir entre lo bueno y también entre lo malo. Y dice la palabra, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Note que ellos van a tener fuerza y van a tener juicio. Y bueno, habíamos visto que ellos iban a quedar sin gloria, pero Jehová sería su gloria. Ellos estaban sin juicio, pero ellos volverían a tener este juicio y van a volver a mirar conforme a la palabra, conforme a la ley de Dios. Y también ellos iban a tener fuerza, porque ellos también iban a quedar sin fuerza. Dios permite muchas veces que en nuestra propia voluntad andemos para que lleguemos a este estado. Quedamos sin fuerza, quedamos sin juicio, quedamos realmente sin gloria. Pero allí el Señor viene a nuestro rescate. Esa es la gracia de Dios. Ahí reconocemos, llegamos a ver realmente que sin Él no podemos, y ahí Él viene a darnos fuerzas. Y dice el salmista, aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Hasta esa fuerza Él nos llega a dar, pero necesitamos reconocer nuestra incapacidad. Y dice en el verso 7, vuelve a hablar de la condición de Efraín. Y dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Bueno, todo esto trajo debilidad al pueblo. Cuando nosotros no nos rendimos a la perfecta voluntad de Dios, no reconocemos nuestra incapacidad, si estamos equivocados, bueno, ahí el problema es que empezamos a debilitarnos. Y no podemos resistir a la fuerza del enemigo, no podemos resistir al hombre viejo en nosotros. El enemigo empieza a hacernos caer, a hacernos tropezar. Y note que especialmente vemos que Dios muestra la condición de los que estaban liderando a este pueblo, a los profetas, a los sacerdotes. Todos erraron en el rumbo. Todos erraron en la visión. Y justamente ellos eran los que tenían que ir por delante de la nación, y realmente no solamente ellos dependían de la visión, sino también el pueblo. Y así, hermanos, es cuando nosotros empezamos a permitirnos realmente vivir como el mundo vive, hacer como el mundo hace. Cuando el creyente empieza a vivir como si fuese un ciudadano de aquí del mundo, empieza a entrometerse, a vivir y a pensar, a decir, a hacer como el mundo hace. Entonces llega a estar ebrio de la manera de este mundo, el razonamiento. Muchas veces encontramos así al hombre
queriendo establecer su pensamiento de quizá en una línea política o en una línea religiosa, pero todo esto pertenece al mundo. Erraron el rumbo, dice. Erraron el rumbo. Y esto es muy fácil, hermano, errar el rumbo, porque se sale de la perfecta voluntad de Dios. Se sale de la manera establecida de Dios, de la manera de fe. Entonces empezamos a decir como el mundo dice, el mundo no tiene fe, el mundo no conoce a Dios. Y nosotros también ya empezamos a hacer así, copiamos su forma. Por eso la palabra nos enseña a prestar atención. Dice en Hebreos capítulo 12, del versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hemos escuchado la palabra, hemos escuchado realmente, especialmente del apóstol Pablo. Y también hay hermanos de fe que nos han enseñado. Pero dice ahora la palabra, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos, dice, a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Bueno, ellos habían errado el rumbo y uno cuando se desliza no se da cuenta. Así poquito a poquito, bueno, va cambiando el camino. Y yo pongo el ejemplo de cuando usted va en bicicleta. Y si no tiene espejo la bici, usted se tiene que dar vuelta para mirar para atrás. Y usted cuando mira para atrás, automáticamente el manubrio no sabemos cómo hace, pero se mueve y ya está un poquito ya fuera del camino. Y así, hermanos, cuando nosotros muchas veces no estamos atendiendo este camino de fe. Muchas veces empezamos a errar y empezamos a errar de a poquito, y por ahí cuando no nos damos cuenta, cuando empezamos a reaccionar quizás, ya estamos yendo lejos. Le erramos grande al final, pero primeramente nos deslizamos. Y es fácil deslizarse. Es fácil salir de la línea. La palabra deslizarse significa ir a la deriva. Ir a la deriva. Y así a veces es así, ya no sabemos bien, ya no recordamos bien y ya también nos cuesta volver a la manera de Dios. Andamos como a la deriva, así como un barco que es llevado por la corriente. Y bueno, y ahí viene también el naufragio, ahí viene también el naufragio. Cuando nosotros empezamos a deslizarnos, bueno, toda nuestra base, toda la base doctrinal que quizá hemos aprendido, empieza a ponerse en jaque. Y bueno, y ya dudamos de la manera de Dios. Y bueno, dice en 1 de Timoteo capítulo 1, dice en el verso 19, manteniendo la fe, dice, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron, dice, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así vemos como dice el apóstol Pablo, manteniendo la fe. Tenemos que mantener realmente la fe y la buena conciencia. Y dice que algunos desechan. Cuando nosotros estamos haciendo conforme a la palabra, nuestra conciencia, bueno, no nos acusa. Nuestra conciencia dice, bueno, está bien. Cuando tenemos una conciencia sujeta al Espíritu Santo. Pero dice que algunos naufragaron, dice. ¿Pero por qué? Porque primero se deslizaron. Y esto, hermano, es lo que ocurre hoy. Hoy ocurre mucho esto. Debemos mantener la fe. Debemos guardar la fe. Debemos protegerla, cuidarla. Cuando habla de fe, aquí habla de doctrina. Debemos mantener realmente la manera, la línea de la gracia, la manera de Dios, que apunta a la nueva creación, que apunta a la vida verdaderamente de fe, que apunta a mirar al Señor, que apunta a prepararse para reinar con Cristo. Esto tiene que realmente siempre ser el motivo por el cual nos juntamos. Queremos reinar con Cristo y debemos siempre señalar en nuestros cultos que no estamos aquí solamente para ser sanados, para que el Señor consuele nuestros corazones.
Estamos aquí, hermano, porque nos estamos preparando para la venida del Señor. Todos los hermanos se reúnen, hermano, pero nosotros conocemos el por qué nos reunimos. Nos reunimos para lo mejor. Y allí el amor del Señor empieza a conquistar el corazón de los santos. Y primeramente quizá le ve como Salvador, después le ve como Señor, después le ve como su proveedor, pero siempre vamos apuntando a que el hermano crezca para que él vea a Cristo como su amado. Porque el Señor viene a buscar una esposa preparada, viene a buscar una mujer. Pero cuando empezamos, hermano, a desviar un poquito, ya queremos hacer quizá como vemos en otro lado, ya no tenemos esa sobriedad en cuanto al mensaje. Por eso necesitamos, hermano, mantenernos sobrios, seguir una línea, seguir la línea que el apóstol Pablo nos enseñó. Es muy necesario. Y dice el verso 8 de nuestro estudio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Bueno, de la boca del profeta tenía que salir la palabra de Dios. El profeta es el representante de Dios para el pueblo, el mensajero de Dios al pueblo. Sin embargo, note que sale de lo suyo. Cuando una persona vomita, saca nomás de lo que está dentro suyo nomás. Y sabemos cómo es el vómito, es algo repulsivo. Y bueno, y así, hermano, muchas veces es el profeta. Así Dios había visto, dice, que estaba la mesa de Israel. Toda mesa, dice, toda la mesa, ya había acaparado todo el error. Pero hermano, fíjese, todo esto empieza en el versículo 1 y habla de un poco de soberbia, habla un poco de estar ebrio, y note que esto lleva realmente a no darnos cuenta, y sabemos que como es la persona cuando está ebria, ya también vomita. Hay un vómito. Y esto no tiene nada que ver con las palabras de gracia y de verdad. Note que en la mesa hay vómito, porque toda mesa está llena de vómito. Y dice, y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Y así, hermano, es cuando hay error en la predicación. Bueno, ya llega a contaminarlo todo, porque de nosotros estamos predicando. Nuestra palabra ya no se basa en la escritura. La palabra llega a corromperse. La palabra se llega a corromper. Y así, hermano, estos profetas llegaron a poner en la mesa del pueblo de Dios su vómito. Qué bárbaro, ¿no? Porque muchas veces escuchamos también. Muchas veces parece que es pesado, hermano, ponernos a estudiar la palabra. Parece que es pesado poder tomar tiempo para conocer el propósito de Dios. Y hermano, no es fácil. La mente, la carne no aprovecha la palabra. Y tampoco está dispuesta a realmente usar su tiempo para poder conocer la palabra. Pero es necesario. Para poder realmente dar alimento, más volvemos a hablar a los obreros. Los obreros que somos aquellos que estamos predicando esta palabra. Bueno, necesitamos dar conforme a la palabra, conforme a la verdad. En Judas dice en el verso 13, Judas verso 13 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Y dice, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, también encontramos esto también en las religiones. Especialmente las religiones, hermano, parece que espuman, sale de su boca lo que ellos mismos inventan. Pero también, hermano, debemos mirar en este tiempo por nosotros mismos, por los que estamos en la iglesia. Porque también muchas veces nosotros queremos, muchas veces, desviar. Acuérdense que no le está hablando a los profetas de otras naciones, le está hablando de los profetas de Efraín. Y bueno, a los de dentro Dios le va a mirar, porque a ellos le dio. Y así, hermano, nosotros somos responsables delante de Dios. Somos responsables, hermano, de mantener
realmente nuestra atención, de mantenernos sobrios, porque hermano, es fácil desviar. Es fácil, usted no se da cuenta ya cuando desvió y está lejos. Por eso, hermano, necesitamos, como dice la palabra, cada día realmente llenarnos, que esta palabra abunde en nuestros corazones. Dice en Efesios capítulo 4 en el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta palabra corrompida no es solamente una maledicencia, sino que también habla del error. Y esto es lo que salía también de estos profetas. Dice que salía vómito, pero dice no sea corrompida esa palabra, o sea, que tiene mal olor. Así es cuando nosotros predicamos algo que no está conforme a la doctrina, sino dice la que sea buena para la necesaria edificación, la que sea buena, la que sea sana, la sana doctrina. Y bueno, a veces, hermano, no vemos que es así, pero el Señor nos tiene que ayudar. Le dice el apóstol Pablo a Tito, el hermano anoche predicaba, y realmente es así. Dice en Tito capítulo 2 en el verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla, que de nuestra boca salga lo que está de acuerdo, lo que es conforme a la doctrina pura, porque ese va a ser el banquete de la nueva creación. Nos vamos a poner en la mesa de los santos nuestro pensamiento. A veces, hermano, no es fácil muchas veces reconocernos, pero la palabra, hermano, llega a tocar nuestra fibra más íntima. Y si la palabra nos toca, tenemos que reconocer, y bueno, y vamos a dar la palabra así como está, para que sea un banquete, hermano, para que los hermanos puedan ser edificados, para que nosotros especialmente, dice Pablo a Timoteo, te salvarás tú, dice, y a los oyentes. Vamos a salvarnos nosotros, o sea, en el sentido de alcanzar lo mejor, de alcanzar la salvación completa, en plenitud. Por eso queremos realmente hacer un banquete para los hermanos cada vez que nos juntamos a escuchar la palabra, pero un banquete espiritual. Y dice que esto llenó hasta que no hubo un lugar limpio, dice. Esto fue una tremenda acusación, hacia los profetas de Israel. Y así es el error. Dice que un poquito, dice que leuda todo. Y tenemos otro ejemplo también en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 en el verso 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. Así esta mujer esconde. Y esta mujer representa aquí especialmente la iglesia falsa, su religiosidad, sus maneras. El mundo tiene su forma. Y así habíamos visto, estamos estudiando la vida de Eliseo. Dice que fue uno y puso en la olla. Nadie le mandó. Nadie le dijo que él vaya a juntar. El encargado era el siervo de Eliseo. Sin embargo, uno salió y ahí quiso colaborar. Y bueno, y toda la olla fue también contaminada. ¿Y cuál fue el remedio utilizado? Dice traedme harina. Esa harina nos habla de la palabra de gracia, de la palabra pura. Bueno, hermanos, si hay algo que hay que corregir, la palabra va a corregir. Pero este fue el problema, que por eso vino el juicio sobre esta nación, porque ellos siguieron así. Y acuérdense que en la diferencia de los 6 ayes que habíamos visto a las naciones, y estos 6 ayes que Dios da hacia Efraín y hacia Israel, vemos que la diferencia es que Dios da con el motivo y con el deseo de que su pueblo se arrepienta. O sea que Dios está dando la oportunidad.
Dios está dando la oportunidad. Pero como vemos, esto era ya la última oportunidad, porque después ya iba a venir el fuerte. Dios había dicho, yo tengo uno que es fuerte, dice que va a venir. Y así, hermano, nosotros queremos realmente dar lo mejor, queremos ajustarnos a la voluntad de Dios, no un poco. Tenemos que ajustarnos a su perfecta voluntad, y a veces parece que no se puede, parece que volver atrás y así, pero hermano, se puede porque el Señor nos va a ayudar, Si hasta ahora erramos o hasta ahora pensamos así, el Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia, hermano. Y esto no es para avergonzar a ningún hermano, siempre decimos así. Pero siempre el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestra conciencia. Dice en el verso 9 de nuestro estudio. Bueno, acá vemos la respuesta, esta es la respuesta de los profetas. Vemos que ellos no se arrepintieron. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Noté la respuesta de los sacerdotes, de los profetas de Israel. Estaban verdaderamente ebrios. Y le dice, ¿a quién? Dice. ¿A quién se le va a enseñar? Dice. ¿Quién va a creer esto? ¿Acaso a los niños? Solamente un niño puede creer. Otra vez burlándose en tono burlón. Y dice el verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Qué usted pretende que yo toda la palabra conozca? Línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Noté que así ellos contestaron. ¿Será que esto hay que hacer así? Ellos menospreciaron la palabra de Dios. Y hermano, ¿por qué el Señor mandó a escribir una Biblia que tiene 66 libros? Me pregunto siempre. ¿Por qué no hizo un libro con 4 o 5 hojas? Hermano, porque conocer la voluntad de Dios lleva su tiempo. Conocer el propósito de Dios lleva su tiempo. Dios se va revelando al hombre. Y cada hermano tiene que ser un experto y tiene que guiar a su congregación a toda la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo, no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Y ese consejo no entra en la mente, no se concibe en la mente humana que es limitada. Entonces Dios mandó a escribir este libro tan grueso que llevamos a todos lados, que realmente vamos a estudiarlo y nunca vamos a llegar a alcanzar su profundidad. Pero hermano, ¿sabe? Necesitamos estudiarlo, necesitamos conocerlo, porque es nuestro privilegio, una línea acá, otra línea allá, y a veces parece algo pesado. Y así le decían a Isaías, Entonces le dice Dios, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Y esto se cumplió en Pentecostés. Dios habló por la palabra en una línea acá, otra línea allá. Dios habló a su pueblo de muchas maneras, hablando, dice, en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Dios le habló y tenemos las profecías aquí, en el Antiguo Testamento. Dios usó a Isaías, Dios usó a Jeremías, a Ezequiel, Dios usó a Amós, a Miqueas, a Malaquías, ya los últimos, ya antes de que Él venga. ¿Cuántos profetas Dios utilizó? Y tenemos aquí escritas sus profecías. Pero parece que en Pentecostés Dios dijo, bueno, vamos a hablarle con lengua de tartamudo. Y allí vino, cuando descendió el Espíritu Santo, dice que empezaron a escuchar y dice que cada uno hablaba con la lengua de su nación de origen, porque justamente el pueblo se había reunido que venía de diferentes naciones y escuchaban hablar a los 120 en el aposento alto en sus lenguas de origen. Y Dios le vuelve a hablar, pero parece que no fue suficiente. Así realmente esto se cumplió. Y realmente vemos que parece que este pueblo igual no pudo reconocer realmente este pueblo. Y dice
en el verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y dice a los cuales él dijo, verso 12, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y esto es lo triste, cuando Dios presenta la gracia, cuando Dios presenta la gracia, y el pueblo dice, no, yo no quiero oír, yo no necesito, así estamos bien. Pero dice la palabra en el verso 13, la palabra pues de Jehová. Esto ya dice Isaías en respuesta, y usa la misma frase que los profetas burlones usaban. Bueno, dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, y renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Esta palabra que ellos menospreciaron, en otras palabras, esta palabra se iba a cumplir. No era la palabra de Isaías, era la palabra de Dios. Y esta otra vez, la fidelidad de Dios, realmente, la fidelidad de Dios. Dios cumple su palabra. Dios es fiel a su palabra. Con razón Moisés, cuando intercedió, dijo, acuérdate de tu palabra, dice. Acuérdate de tu pacto. Claro, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces vemos que Isaías toma su misma palabra para mostrar cómo Dios se iba a hacer entender. Dios iba a cumplir todo. Y también esto nos muestra cómo es la forma de presentar esta santa palabra. Dice, ellos mismos dijeron, dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así debemos presentar. No debemos saltar ningún renglón. No podemos hacer doctrina de un solo renglón. No podemos decir, bueno, acá está la voluntad de Dios y tomar un solo renglón. No, renglón por renglón. Si queremos conocer su perfecta voluntad, tiene que ser párrafo por párrafo, línea a línea. Así gradualmente vamos entendiendo, poco a poco. De golpe tampoco vamos a entender. Note que presenta como un proceso gradual. Una pequeña luz, primero tenemos, que luego nos trae más luz. Pero vemos que en este caso, esta palabra que fue gradualmente dada a este pueblo, Dios fue fiel en levantar profetas y darle entendimiento. Isaías dice, cuando Dios le levantó a Isaías, Dios le mandó a escribir, dice, podemos leer en Isaías capítulo 8, en el verso 1, y me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maser Salal Asbaz. Bueno, así vemos como Dios le mandó. Esta palabra que dice caracteres legibles, también nos habla de que algo entendible al nivel de cada uno cuando se da la palabra. Dios mandó profeta tras profeta para que este pueblo entienda poco, y aún al más torpe, Dios se le daba a entender, Dios le daba a entender su propósito a través del profeta con gran claridad. Porque Dios levanta así. Cuando Dios levanta así. Y sin embargo, vemos que el pueblo rechazó. Por más claro que fue muy claro el mensaje, fue muy fácil de entender, pero vemos que el corazón del pueblo rechazó. Y así es a veces. Por eso siempre vamos a decir que necesitamos realmente el poder del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos que el Señor levante hermosos maestros y obreros y pastores. Pero sobre todo, hermano, necesitamos ser llenados con el Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos va a abrir la Escritura otra vez. Eso es lo que nos va a enseñar, nos va a mostrar más allá de lo que quizá un hermano nos pueda enseñar.
Por más que tengamos los mejores maestros, hermano, si no somos llenados con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a aprender la palabra? Por eso, hermano, necesitamos realmente depender del Señor. Necesitamos depender del Señor. Y vemos que en ellos esta luz, bueno, vemos que no obró, no les iluminó, sino que ellos rechazaron. Entonces vemos, dice, un poquito allí, otro poquito allá, dice, hasta que vayan y caigan de espalda. Sí. La palabra le iba realmente a hacer un tropezadero. Así que cuando el creyente no toma la palabra, o cuando una persona tampoco quiere escuchar la palabra, ya sea impío o sea creyente, bueno, la palabra rechazada trae quebrantamiento. Por eso dice, y sean quebrantados, enlazados y presos. Así ellos iban a caer presos, pero no porque Dios no le haya dado la oportunidad, sino porque ellos habían rechazado, se habían burlado de Dios. Se habían burlado de Dios. Eso es lo que ocurre, hermano. Y así esto nos muestra también cómo nosotros debemos tomar la palabra. Bueno, vamos a seguir. Realmente tenemos muchas cosas en este capítulo. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Ahora vemos las palabras de Dios a Jerusalén. Y como habíamos dicho, esta palabra fue para Efraín, que iba a ser invadida por Asiria. Pero indirectamente, como hemos dicho, Jerusalén, el reino del sur, tenía que aprender de la infidelidad del reino del norte. Y le dice a Jerusalén también, dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Y aquí encontramos, hermano, otra vez la gran fidelidad de Dios. Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a su pueblo burlador. Pero mientras Dios habla, hay esperanza. Mientras Dios habla, hermano, es porque todavía hay esperanza. El problema es cuando Dios se queda callado. El problema es cuando nosotros no queremos escuchar. Pero mientras Dios habla, hay esperanza. Y Dios le vuelve a hablar a este pueblo, aunque burlador, porque es su pueblo. Y como dijimos, note que ahora está hablando a Jerusalén. Ellos indirectamente fueron beneficiados al escuchar y al ver también las palabras y la corrección hecha a Efraín. Por eso ahora era responsabilidad de los gobernantes del sur de atender. Y así, hermano, nosotros tenemos mucho testimonio que podemos ver a través de las experiencias de otros y por sobre todas las cosas en su palabra. Y eso debemos atender, porque es, hermano, la fidelidad de nuestro Dios. Es la fidelidad de nuestro Dios que no quiere que caigamos, que no quiere que nos deslicemos, que no quiere que perdamos lo mejor. Y así vemos que Israel no pudo realmente darle valor a esto. Esto es lo triste, hermano. Esto es lo triste. Dice en el verso 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Bueno, así vemos lo que dice realmente este pueblo. Dice, hemos hecho pacto con la muerte. Note qué lindo amigo que tiene Israel. Y este pacto con la muerte, bueno, Isaías lo dice así, refiriéndose al pacto que ellos habían hecho con Egipto. Cuando Judá vio que Efraín, que el reino del norte había sido invadido por Asiria y había sido llevado cautivo,
Lo primero que hizo Judá es mandar muchas de sus riquezas que había en el templo de Dios a Egipto, para que Egipto le defendiese. Y bueno, pero dice, hizo un pacto con la muerte. Y hermano, y hacer pacto con la muerte no es bueno. Así Dios llamó a todo esto. Y así vemos muchas veces que nosotros vamos a pedir ayuda a Egipto. Muchas veces, en vez de apoyarnos en Dios, en vez de corregir quizá nuestro camino, nos esforzamos nosotros de salir por los medios naturales. Queremos salir de la situación, pero no por fe, no en obediencia, sino que vamos y pactamos con la muerte, pactamos con la manera del mundo. Y así fue realmente Israel, porque Israel había estado mucho en Egipto y había visto la grandeza de Egipto. Había visto los caballos que había en Egipto, el ejército de Egipto. Los había visto derrotados también. Pero ellos se quedaron maravillados de la potencia que tenía Egipto. Y esto fue lo que realmente siempre retrasó al pueblo de Dios. Por eso dice en Hechos capítulo 7, en el verso 39, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Este fue el gran problema de Israel. Dios ya había dicho que ellos nunca volverían a Egipto. Y nunca volvieron, hermano. Ellos nunca volvieron, por lo menos físicamente. Pero en su corazón, en su corazón volvieron. ¿Cuánto le había vislumbrado? ¿Cuánto le maravilló Egipto, hermano, a este pueblo? Y siempre Egipto le sacó la mirada de Dios. Y al final Dios le dice, usted hace pacto con Egipto, está haciendo pacto con la muerte. Ellos pensaban que se habían hecho amigos de la muerte. Así a veces pensamos, la muerte no tiene amigos. La muerte lleva a todos por igual. Y sabemos que la muerte es el fin de toda esperanza. Y así, hermano, es confiar en Egipto. Si usted piensa que hay en el mundo algo que le pueda ayudar, alguna forma que podamos usar, para traer y usar acá, para mi vida, para su vida, hermano, es hacer pacto con la muerte. Y dice también, dice la palabra, dice refugio en la mentira y en la falsedad. Así le llamó Dios. Confiar en Egipto es confiar en la mentira, porque solamente eso es lo que reina en el mundo. Nosotros vemos la forma del mundo de una forma religiosa, política, que da esperanza, pero son todas falsas. Todo lo que hay en el mundo, toda esa seguridad que el hombre piensa tener con sus métodos humanos, es una mera ilusión. Es una mera ilusión. Y Judá había hecho convenio con Egipto para que le defienda. Realmente ellos habían hecho un convenio. Y dice en Isaías capítulo 31, en el verso 1, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Bueno, el mundo, hermano, tiene su forma, tiene su ejército, tiene su poder, busca la ayuda de una forma, de otra forma, pero Israel no tenía que hacer así. Por eso vemos que, ahora más adelante vamos a ver esto. Ay, dice, porque ellos dicen que confiaban en sus caballos y su esperanza ponían en los carros. Israel había quedado obnubilado por esto. Había quedado maravillado al ver los carros de Faraón. Pero otra vez decimos, Dios había vencido al ejército de Egipto. Su Dios había sido más grande. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dios le había dicho en Deuteronomio capítulo 17, Dios le había enseñado que ellos no tenían que hacer como Egipto, ni poner su confianza en esas cosas. Dice en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 16, pero él no aumentará, dice, para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto.
Estaba hablando del rey que ellos en un momento iban a tener. Pero no tenía que hacer así el rey, dice. No hará volver al pueblo a Egipto, ni poner su confianza en aumentar sus caballos, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Este es el camino del razonamiento. Cuando ellos entraron en Canaán, ellos empezaron el camino de fe. Si nosotros queremos andar con el Señor, necesitamos andar en los lugares celestiales, gozar en los lugares celestiales, vivir, tomar nuestra posesión. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra herencia. Pero muchas veces queremos volver del camino de fe. Y dice Dios, no volváis nunca por este camino. Era un camino realmente de razonamiento, un camino de esfuerzo propio. Y eso es lo que ofrece el hombre. Especialmente cuando vemos al hombre en su mejor estado, se piensa que puede dar seguridad. El hombre político religioso, ese va a ser el anticristo. Y él va a decir en un momento, paz y seguridad, dice. Así va a decir este hombre. Nos falta mucho, hermano. Porque el mundo está convulsionado, el mundo está confundido en este momento. Todo está en preparación de la venida del Señor. Y se va a levantar uno y va a encontrar la solución. Va a encontrar la solución y va a decir paz y seguridad. Pero es falso, porque este es del mundo, es un político religioso. Y Dios está advirtiendo a su pueblo de estas cosas. Esto era lo que Dios le había advertido mucho. Pero esto fue lo que justamente hizo Israel. Ellos empezaron así, dice, vamos a buscar un país con mucho caballo, a ver que nos atienda, que nos ayude. Bueno, y esto nos muestra que ellos habían hecho pacto con la muerte. Y así también va a ser en el tiempo del fin. El anticristo va a hacer pacto con el pueblo de Dios. En los primeros tiempos del día del Señor, en los primeros 7 años, el anticristo va a hacer pacto. Ellos van a hacer pacto con la muerte. Pero ¿qué va a pasar? Cuando venga la guerra de Armagedón, el anticristo no va a cumplir su pacto, sino que justamente va a mostrar su verdadera naturaleza. No, hermano, no vaya a esperar que el mundo le abrace, que el mundo le quiera, que el mundo se acomode a la manera de Dios. Israel por un momento va a creer, pero hasta que se siente en el templo de Dios y se quiera hacer pasar por Dios y se quiera hacer adorar como Dios. Así le ve Daniel. No vamos a entrar en tema, pero ya más adelante queremos estudiar también. Pero hermano, esto nosotros necesitamos entender para rechazar la manera del mundo ya de una vez. No podemos, hermano. El creyente no debe hacer pacto con el mundo, ni debe confiar en los refugios que el mundo ofrece, porque al fin y al cabo no le va a proteger. Realmente el Señor es nuestro único refugio. Y se nos pasó la hora